Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales Castillo. En los próximos días tendrá lugar una asamblea especial de la Organización de Estados Americanos. Anda en el ambiente circulando un documento donde posiblemente puedan solicitarse a los países miembros que considere declarar ilegítimo el gobierno del dictador Daniel Ortega. Eso anda circulando, ¿verdad? Vamos a conversar con Edgar para indagar qué es lo que sabe él y cómo procedería, habida cuenta que Edgar fue embajador en ese importante órgano multinacional. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Es un gusto siempre tenerte por acá. Gracias, Sergio, muy amable. Un placer también compartir con ustedes este momento y poder, digamos, transmitir conocimientos y experiencias pues, al público en general. Bueno, mira, yo creo que, digamos, esto que estás planteando hay que analizarlo en el marco de la situación actual que tiene planteada el gobierno Ortega Murillo en la OEA. Recordemos que está pendiente en el marco de la Carta Democrática una resolución acerca de la gestión del gobierno Ortega Murillo en Nicaragua. Porque, digamos, desde el 2019 a principios de año, se planteó, digamos, la acusación de que el gobierno Ortega Murillo había quebrantado el orden constitucional en Nicaragua y que por lo tanto cabía aplicarle la Carta Democrática. Esto pues se ha venido tramitando de acuerdo a las disposiciones de la Carta. Se hicieron primero gestiones de buenos oficios diplomáticas en el marco del Consejo Permanente, las cuales no funcionaron porque el gobierno cerró las puertas a la misión especial que se mandó de parte del Consejo Permanente. Después hubo los informes verdaderamente, digamos, impactantes de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH y la OACNID, y de otros organismos especializados de la OEA, como el GIEI y el MSN, que ponían en evidencia, digamos, la violación sistemática y profunda de los derechos humanos por parte de este gobierno con relación al pueblo nicaragüense. Siguiendo el mecanismo de procedimiento de la Carta Democrática, se pasó después con la asamblea que hubo en marzo del año pasado, de la Asamblea General Ordinaria de la OEA, se pasó, digamos, a considerar el trabajo que iba a realizar una comisión especial que la misma Asamblea General dictó al Consejo Permanente que organizara para que viniera a informarse de la situación y a ver cómo ayudaba a resolver. Pasó igual que con la comisión del Consejo Permanente. El gobierno le cerró las puertas e inclusive se portó de manera grosera pues, con los miembros de la comisión, los cuales sesionaron en El Salvador, acogieron los informes de los organismos internacionales públicos, de organizaciones internacionales privadas, de los organismos nicaragüenses de derechos humanos y el testimonio de numerosa gente que llegó a El Salvador a deponer su experiencia, pero respecto a la represión. En diciembre del 2019, esta comisión especial presentó su informe al Consejo Permanente y el Consejo Permanente pues la acogió y resolvió, digamos, a su nivel de que pues, el gobierno nicaragüense estaba violando sistemáticamente o alterando el orden constitucional de Nicaragua y que por lo tanto lo que cabía era pasar este informe a la Asamblea General de la próxima que se hubiese de dar de la OEA para que resolviera. La resolución ha estado pendiente. Hay ahora en octubre una sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA y
un grupo de varios países, entre los cuales Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Costa Rica, pidieron al secretario general de la OEA que pusiera en la agenda de esta sesión, pusiera el asunto de Nicaragua para que ya hubiera una resolución al respecto. Uno de los aspectos que ha, digamos, frenado, digamos, la resolución por parte de la Asamblea General es que según la Carta Democrática se necesitan 2/3 de votos para declarar la suspensión de Nicaragua de su membresía en la OEA por esas violaciones sistemáticas y alteración del orden constitucional de Nicaragua. Se necesitan 2/3, que son 24 votos. No se han tenido los 24 votos. En algún momento se llegó a la aproximación de 23 votos, pero no se han tenido. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintas posiciones de parte de países miembros de la OEA. Unos, por cálculo político, no deciden, digamos, sumarse a los 24 votos, porque piensan, bueno, yo no coincido necesariamente con la posición política de los países que están, digamos, propiciando esta resolución, y no quiero que más adelante, si se da una situación de alteración del orden constitucional en mi país, me la vayan a aplicar a mí. Entonces, detienen el voto, no lo dan. Otros no lo dan por intereses económicos. Han estado siendo favorecidos por la política económica del gobierno de Venezuela, el gobierno de Chávez primero y de Maduro después, que les ha estado suministrando petróleo a unos, digamos, costos muy, muy favorables, muy beneficiosos. O en algunos casos les ha estado regalando petróleo. Dicen, no me puedo poner mal con quienes me están apoyando, entonces también detienen su voto, ¿verdad? Hay otros que, digamos, por razones jurídicas, dicen, no creo que deba yo dar ese voto porque estaríamos alterando, digamos, la soberanía de los países, en concreto en Nicaragua, nos estaríamos intrometiendo en ello y no querría que más adelante se vengan a entrometer en mi soberana voluntad de como país aquí en este país nuestro, y por lo tanto no dan el voto. Bueno, hasta diciembre del 2019 esa era la situación planteada. Se ha estado trabajando buscando los 24 votos. La situación en Nicaragua de represión se ha incrementado y en los últimos días inclusive esa represión se ha tornado demasiado, digamos, ya agresiva. El gobierno ha estado recapturando a gente que había liberado, los ha vuelto a meter a la cárcel, les ha inventado delitos de orden civil para poderlos procesar, para tener justificación de poderlos, digamos, sancionar. La policía les ha, digamos, inventado delitos de narcotráfico, de lavado de dinero, de terrorismo, etcétera, ¿verdad? La fiscalía que está controlada porque el gobierno de Ortega Murillo tiene controlado todo el aparataje estructural del país. La fiscalía se ha prestado a esas acusaciones y las ha asumido y las ha presentado ante los jueces. Han presentado pruebas falsas, testimonios falsos de policías y de otras personas. Los jueces, que también están complacientes con el régimen, han acogido las acusaciones, las pruebas, y han, digamos, en algunos casos ya sentenciado unas sentencias draconianas contra personas inocentes. En otros casos los juicios están pendientes, ¿verdad? Pero así está la situación. Se ha incrementado la represión. Inclusive, en los últimos tiempos, debido a que la oposición ha logrado desplegar su red de opositores en el país y ha, digamos, acrecentado una acción de oposición, el gobierno molesto, recientemente, ahora el 15 de septiembre, en un acto en conmemoración del 199 aniversario de la independencia de Nicaragua, Daniel Ortega anunció que iba a instruir a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para que ésta, digamos, elaborara un proyecto de, digamos, reforma constitucional y de reforma de la ley penal, estableciendo la penalización de cadena perpetua para la gente que cometiera crímenes atroces, valiéndose del hecho de un crimen atroz que hubo de parte de una persona individua que violó y asesinó a dos niñitas pequeñas de 12, 13 años, ¿verdad? Y con ese pretexto
pide, dice instruir, hasta cierto punto como dándole órdenes a la Corte Suprema de Justicia de que implemente lo necesario para que se vaya a hacer la reforma constitucional y la reforma, digamos, del Código Penal para establecer esta penalización que no existe en la legislación nicaragüense de cadena perpetua. Pero obviamente, si han estado inventando delitos civiles para opositores, que los quieren tener en la cárcel, todo el mundo ha entendido que la idea de fondo, y ellos mismos después la han digamos, ratificado, que la idea de fondo es tenerla como un arma para aplicarse a opositores y poderlos condenar a cadena perpetua, ¿verdad? Por crímenes atroces. Le van a inventar los crímenes. Los que especifiquen o tipifiquen en esa reforma, se los van a inventar para aplicarse. Y así ir eliminando opositores e ir debilitando a la oposición. Eso es más o menos como está la cosa. Se ha incrementado esa represión y del diciembre del 19 para acá, también entonces la comunidad internacional está viendo que esta situación no cambia y que por lo tanto hay que aplicar la Carta Democrática. De hecho, pues está en la agenda de la sesión de octubre de la Asamblea General, está el tema de Nicaragua. Hay grupos de oposición nicaragüenses, tanto fuera como dentro de Nicaragua, más fuera de Nicaragua, que han llegado a la conclusión de que aquí lo que hay que hacer es solicitar a la OEA que en esta asamblea decrete la ilegitimidad del gobierno de Nicaragua. ¿Para qué? Si es ilegítimo, poder inventar contra él, es decir, que los demás países puedan tomar acciones colectivas contra un gobierno ilegítimo. Eso es, digamos, lo que está planteado, ¿verdad? No sé yo si ya lo presentaron formal y oficialmente a la Secretaría General, porque no hay, digamos, informes públicos al respecto, y si ha habido respuesta. En todo caso, de que se va a incluir pues, en la agenda de la Asamblea. Yo lo que veo es lo siguiente. Si está pendiente desde hace más de un año la decisión de decretar o no la suspensión por parte de la OEA, yo creo que es lo primero que la OEA va a tener que tramitar, porque eso es un tema que ya está pendiente desde sesiones ordinarias del Consejo anteriores, del Consejo Permanente y de la Asamblea General. No creo que vayan a poner de lado este tema para reconsiderar el otro. O sea, entiendo que primero van a tratar, digamos, el tema de la suspensión. Suspensión que tiene un enorme. ¿Sí? ¿Cómo lee los indicios? Por ejemplo, el propio 15 de septiembre, fecha de nuestra independencia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció precisamente por la nueva oleada represiva del régimen, utilizando en esta ocasión el terrorismo fiscal en contra del Canal 12, en contra del Canal 10. Eso por un lado. Por otro lado, también se pronunció el secretario de Estado Mike Pompeo y dejó entrever en un tuit casi al final de su Twitter que en Nicaragua podía ser declarado el gobierno del señor Ortega como ilegítimo. Entonces esto ha generado, pues, verdad, que después hubo un Twitter del secretario general Almagro diciendo que las elecciones, verdad, en la medida en que los dictadores pues no han podido demostrar franqueza, pueden ser, digamos, si los juntás, un indicio mayor de que algo puede pasar en esta próxima reunión de la OEA. Y además de que circula ya un borrador que yo no lo he tenido a mano, yo no sé si lo has tenido a mano, pero que se especula pues que hay algo de esto. Entonces, la idea es saber si en realidad se cuenta con la voluntad política en la OEA para aplicar este tipo de mecanismos, que además es una exigencia también de grupos de nicaragüenses que están, digamos, nicaragüenses en el exterior. Iniciativa por el Cambio también lleva esto como una de sus banderas principales, y otro sector de la diáspora, aunque a un sector de la diáspora no les gusta que le llamen así. Sí. Bueno, mira, lo que oficialmente se sabe es que está puesta en la agenda
de la Asamblea General que va a haber en octubre el tema de la suspensión. Eso se sabe porque está puesto a solicitud de varios países miembros de la organización. Si esta solicitud de grupos de oposición, porque ningún gobierno la ha avalado, de grupos de oposición que ha sido o haya sido presentada ante la Secretaría General de la OEA para que sea incluida en la agenda de la Asamblea, no se sabe todavía, porque no hay nada dicho oficialmente. En todo caso, suponiendo que fuese aceptada el tema pues, de considerar la declaración de ilegitimidad del gobierno nicaragüense en la OEA, no se contradice con el tema de resolver sobre la suspensión, porque aún estando suspendido, si lo suspendieran, aún estado suspendido el gobierno de Nicaragua de su membresía activa en la OEA, no deja de ser miembro, ni deja de estar obligado por los compromisos implícitos que conlleva el ser miembro, ¿ya? Por lo tanto, podrían darse las dos cosas. Podría darse la suspensión como miembro activo y se podría dar también la declaración de ilegitimidad. Eso estaría por verse, como digo. No sé si está incluido en la agenda de la Asamblea, porque no han dicho nada oficialmente público, no han dicho nada al respecto. Pero no se contradice, pues, ¿me entiende? De hecho, base hay porque el gobierno ha recrudecido la represión de muchas maneras, lo que estás diciendo vos, el terrorismo fiscal, la persecución de las personas, y otras medidas pues que han estado, digamos, que han estado el gobierno realizando. Es que precisamente convencen o hacen ver a los países que Nicaragua es un gobierno irredento y que por lo tanto no queda más remedio que declararlo ilegítimo. Yo personalmente siempre he dicho, que este es un gobierno ilegítimo de origen, porque desde el 2007 cometió fraude en las elecciones, la volvió a cometer en el 2010, el 2008, la volvió a cometer en el 2011 y en el 2016, ¿verdad? De manera que hay bases suficientes como para declararlo ilegítimo. Si eso se llega a dar, pues bienvenido también, ¿verdad? Lo que habrá que ver es si los países consideran esa decisión o esa medida oportuna o no, ¿verdad? Ellos tendrán que considerarla. Que sea posible, lo creo posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, la misma decisión del gobierno de querer, digamos, decretar o declarar como uno de los tipificación de delito de la cadena perpetua es una barbaridad que demuestra, digamos, la recalcitrancia absurda de este gobierno en mantenerse en su posición, ¿ya? Hay quienes dicen, bueno, el gobierno está haciendo esto porque se está preparando definitivamente para el inevitable diálogo que va a tener que tener para aceptar, digamos, las reformas electorales, o se está preparando ante una acometida en la OEA en contra suya, o se está preparando, digamos, porque un recrudecimiento de las sanciones de parte de Estados Unidos y otros actores. Todo es posible, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Pero también es posible, ¿sí? Dime. ¿Cómo afectaría a la dictadura de Daniel Ortega el hecho de que se le aplique la Carta Democrática Interamericana y además se declare ilegitimidad del gobierno? Mira, la declaración de suspensión o la resolución de suspensión tiene varias implicancias, consecuencias diversas y varias. Por ejemplo, inmediatamente Nicaragua queda excluida de todo tipo de participación en las diversas actividades de la OEA, como es las asambleas generales, el Consejo Permanente y los otros dos consejos, el de Ciencia, Educación y Cultura y el Consejo, digamos, de la Política Económica. Se le excluiría de participar en las reuniones de consulta, en los comités de tratamiento de los diversos temas, en las conferencias internacionales, en todo, ¿verdad? Aparte de que le daría pie a los gobiernos miembros de la organización de tomar medidas también, digamos, de sanción, que pueden ser económicas, que pueden ser políticas, que pueden ser financieras, etcétera. A Nicaragua se le excluiría de beneficiarse de las atenciones y servicios que proporciona la Organización Panamericana de la Salud. Y sobre todo en un contexto de pandemia que tenemos actualmente, sería funesto y nefasto para Nicaragua no poder contar con ese apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Con la presidencia del señor Claver Carone en el Banco Interamericano de Desarrollo, peor todavía.
se le cierran totalmente las puertas a cualquier posibilidad de financiamiento a préstamos y solicitudes que hagan Nicaragua de préstamo. Los demás países a nivel bilateral podrían tomar también decisiones, podrían declarar suspensión de relaciones diplomáticas bilaterales o podrían disminuir el nivel de las relaciones diplomáticas, prácticamente condenando a Nicaragua a un ostracismo político, un ostracismo diplomático. Y si a eso le sumamos que se aceptara la declaración de ilegitimidad del gobierno, perfectamente podría dar lugar a que diversos países, organicen un ejército, colectivo para venir a rescatar al pueblo de Nicaragua del dominio de un país, de un gobierno ilegítimo. ¿Te estás refiriendo a una fuerza multilateral, a una multinacional, perdón? Una fuerza multinacional. Obviamente. Claro. Mira, ha sucedido, por ejemplo, inclusive en países en los que no estaban siendo miembros de una organización, por ejemplo, cuando se disuelve la Federación Yugoslava y Serbia, que era el país dominante y el país más fuerte, y empieza a atacar a los otros países y comete genocidio, la NATO, que es una organización a la cual la Yugoslavia no formaba parte, ante el genocidio que estaban cometiendo los serbios en Montenegro, en Bosnia y Herzegovina y en otras regiones de la antigua federación, la NATO entró a Serbia. Sí, y lo mismo pasó, por ejemplo, con la República Centroafricana, con este dictador centroafricano que estaba, masacrando a la gente. Llegó también una organización multilateral militar europea, sobre todo, a poner las cosas en orden. Pasó en Ruanda, Burundi, cuando los Tutsi habían masacrado a más de 1 millón de Hutus, ¿verdad? Y llegaron a poner orden ahí. Es decir, antecedentes hay, ¿verdad? Y definitivamente, si se declara que este es un gobierno que además de ilegítimo está reprimiendo al pueblo y cometiendo genocidio, perfectamente se puede, además de que ya están establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos que aquí hubo de crímenes de lesa humanidad. Eso ya está establecido, solo falta presentarlo ante la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? Entonces, todo eso es posible, ¿me entienden? Es posible. Lo que sí es importante establecer, a mi juicio, que los organismos que tienen, los grupos nicaragüenses de oposición que tienen estas posiciones, que son legítimas y tienen derecho a tenerlas, ante los grupos más moderados de oposición que no ven la necesidad de ello, no se pongan agresivos, porque a veces eso es algo que nos falla, en el cual fallamos los nicaragüenses. En vez de buscar cómo unirnos todos como una oposición integrada global, empiezan a atacar unos a otros, y eso no está bien, ¿ya? Porque a veces hay opositores radicales que quisieran que las cosas se resolvieran rajatabla. Y hay grupos moderados que no la ven tan así porque hacen un análisis de la realidad y ven que no es tan posible hacerlo como los otros quisieran. Entonces aquellos empiezan a atacar de colaboracionistas, de vendidos, de cualquier cosa, ¿verdad? Edgar, ya para seguir un poquito con el esquema que nos planteaste sobre este escenario que vos decís que es totalmente factible, que es posible, que ya existen antecedentes en otros países del mundo sobre la utilización de esta fuerza, la creación de una fuerza multinacional de paz. Eso inmediatamente el orteguismo le llamaría que es una injerencia absoluta y una transgresión a la soberanía nacional. Prácticamente lo tildaría como un ejército de ocupación. Sin embargo, vos nos estás diciendo que existen todas las evidencias. ¿Qué hace falta para que ese escenario sea realmente posible? Bueno, yo creo que, a mi juicio, pues, no se ha llegado todavía al punto en que justifique ese tipo de acción. Si bien es cierto que el gobierno ha estado reprimiendo, echando preso a gente, torturando, desapareciendo gente, recapturando personas, asediando a gente en sus casas, todavía no se, o sea, que lo veo yo, no se ve como un acto ya desbocado de represión y de eliminación de la gente. No se llega, tal vez con la medida, si se llega a aprobar esta decisión de tipificar delitos de odio, como dicen ellos, susceptibles de sanciones de cadena perpetua, y empiezan, digamos, de una manera desbocada
a agredir a la gente, ahí sí justificaría, pienso yo, ya la decisión de, bueno, vamos a armar este organismo de pacificación en Nicaragua, ¿verdad? Creo que todavía, a mi juicio, no se ha llegado todavía al punto. Pero tal y como el gobierno va avanzando, el gobierno va a llegar al punto, porque está cada vez más agresivo, más represor, más sofocante hacia el pueblo nicaragüense. Y entonces va a llegar el punto en que se diga en la comunidad internacional, señores, hasta aquí no más, no podemos seguir siendo condescendientes con este gobierno represor, ¿ya? Prácticamente el gobierno es el que va a dar la pauta. Si el gobierno, digamos, disminuye los niveles de represión, si el gobierno deja de estar actuando en esa forma tan torpe como lo ha venido haciendo, pues el llegar a la decisión no se dará. Pero es el gobierno el que está dando la pauta. Y si sigue actuando en la forma como lo está haciendo, que está sofocando a todo el mundo, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, bueno, se va a llegar a la decisión inevitablemente. Así es como lo veo yo. Eso que estás diciendo me da pie para preguntarte cómo valoras vos la reacción del gobierno en el discurso del dictador Ortega del día 15 de septiembre. Bueno, mira, es un discurso, por un lado, mentiroso, por otro lado, torpe, por otro lado, que demuestra que definitivamente este señor no tiene el más mínimo atisbo de un gobernante promedio, ¿verdad? No tiene. Este señor está ahí porque tiene la fuerza bruta, porque tiene las armas, pero no tiene la más mínima calidad humana y ciudadana para ser un gobernante. Absolutamente no la tiene. Y siempre está repitiendo la misma tontería, la misma necedad del antiimperialismo. De que es que él se ve, yo creo que ve muchas películas de vaqueros, muchas películas de luchas armadas, ¿no? Él se ve como un continuador de los que lucharon contra Walker, de Benjamín Celedón, de Diriangel también, inclusive, de Sandino, y él dice, bueno, yo soy el último eslabón de esta cadena de oposición al imperialismo y a la agresión. Se ve él así, pero es una tontería. Él no tiene la más mínima medida, ni humana siquiera, para llegar a ser, además de que no existe esa tal invasión o represión imperialista en Nicaragua. Sencillamente, lo que existe es una posición de una comunidad internacional que está, digamos, reclamando y exigiendo contra la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Punto. Ese es el verdadero contenido de la situación. En Nicaragua se reprimen, se violan los derechos humanos por el gobierno mismo, que es el que debería de protegerlos, defenderlos y promoverlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cabe? Bueno, salir de ese gobierno porque no tiene la estatura ni la calidad para estar allí. Esa es la realidad, ¿ya? Ok, así ahora, nuestro talón de Aquiles, y lo digo como integrante del pueblo de Nicaragua, sigue siendo la falta de unidad. Hay un clamor generalizado en todos los sectores, fundamentalmente de la base del pueblo llano de Nicaragua, que dice que es intolerable que las cúpulas, quienes dirigen la oposición, no se hayan puesto de acuerdo y no muestren una unidad monolítica en contra de la dictadura. ¿Es ese nuestro talón de Aquiles? Ese es nuestro talón de Aquiles. Estás dando en el clavo, precisamente. Las cúpulas de los grupos de oposición y de los grupos políticos de Nicaragua, inclusive pues los partidos políticos, le están fallando al pueblo de Nicaragua. El pueblo en la base está dispuesto a unirse. El pueblo en la base está esperando que desde las alturas de las dirigencias le digan vámonos todos en esta lucha de oposición cívica, porque no es armada, pero vámonos como pueblo todos, y definitivamente los que están fallando son las cúpulas, ¿verdad? Yo diría que el eslogan que podría darse en esta lucha es Nicaragua contra la dictadura, ¿ya? Acá de decir Nicaragua es todos, excepto la dictadura y su juventud sandinista y su partido sandinista y sus paramilitares y sus militares y policías que quieran acuerparlo. Pero es una lucha del pueblo de Nicaragua, o sea, de Nicaragua contra la dictadura. Y las cúpulas de los grupos de oposición y de los partidos
estén fuera o estén dentro de Nicaragua, tienen que entenderlo de una vez por todas. Dejen de estar viendo las cosas desde sus perspectivas sectoriales. Vean las cosas desde la perspectiva global de la nación y de una vez por todas decídanse a decir, bueno, vamos a untar. No me importa que este sea medio coloradito, medio rojito, y no me importa que este otro sea medio verdecito o que este sea azulito. No, somos nicaragüenses todos, estamos con un propósito común, estamos contra un adversario común, unámonos todos para la lucha definitiva. Eso es lo que tienen que entender las cúpulas de los partidos y de los grupos de la sociedad civil y de cualquier otro género de grupos que existan. Y mientras no lo entiendan, ahí estaremos nosotros frenados. Y el gobierno seguirá haciendo de las suyas. Ese es el punto. Muchas gracias, Edgar, por tus palabras, por tus reflexiones, por tus puntos de vista. Gracias, de verdad. Espero tenerte la próxima semana. Sí, un placer, Sergio. Bueno, siempre a la orden, ¿verdad? Siempre dispuesto a compartir mis pensamientos, mis sentimientos, mis opciones políticas ciudadanas con el pueblo nicaragüense a través del beneficio que me otorga la entrevista con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ustedes, amigos, también por haber estado en sintonía de nuestra propuesta, de nuestro programa, de nuestra plataforma. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso en el horario en que ustedes nos ven.